Se encontraba ileso, a pesar de haber recibido el Super Kamehameha directamente y sobre todo, con la guardia baja. La inmortalidad de Tyr es inimaginable. Recuerdo que hace meses, Black le arrojó una poderosa ráfaga de energía Hakai. Nadie puede sobrevivir al Hakai, es una energía muy poderosa y destructiva, pero él la recibió como nada y sobrevivió. La inmortalidad que le brinda su maldición es aterrador. Recuerdo que su madre fue quien le lanzó esa maldición por miedo a una profecía. Eso quiere decir que mi abuela debe ser alguien realmente poderosa, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Lo sorprendente es que el ángel de la muerte había vuelto a la normalidad, nuevamente había sellado su maldición, pero había una razón oculta. ¿Qué sucede? Has vuelto a tu forma habitual, solo hay una razón detrás, diría Kakaroto. Tienes toda la razón, doy por terminado nuestro duelo, no voy a seguir destruyendo mi montaña, solo mira a tu alrededor, esto parece el hogar de mi hermano Hades, hay llamas por todos lados y lo más esencial, mi cabaña está hecha pedazos, por lo cual me vi en la necesidad de sellar mi maldición y terminar con el duelo, diría Tyr con su típica expresión. Lo sé, admito que esto se nos fue de las manos, en especial esto es mi culpa, seguí insistiendo, pero lo voy a compensar, tengo el poder de la creación de los Kaiosines, sin embargo, anteriormente, pude sentir como tu ki se volvía más y más siniestro, diría Kakaroto. Eso es correcto, estaba perdiendo el control de mi cuerpo y mente, si eso llegara a pasar, no te reconocería y por lo tanto ese enfrentamiento, se habría convertido en un duelo a muerte, diría Tyr. Eso significa que no podré pelear con tu forma más poderosa, es una lástima, lo admito, me hubiera encantado pelear contigo sin tener que contenerme, diría Kakaroto. Nunca podré pelear con la maldición liberada al 100%, cuando tuve mi enfrentamiento contra mi padre, perdí el control absoluto de mi cuerpo y alma, siendo honesto, apenas recuerdo ese enfrentamiento, pero según los rumores, mencionan que fue un encuentro de alto nivel y de lo más espectacular, pero no sé si creer, no suelo creer en los rumores, diría Tyr. Te puedo asegurar que fue un combate asombroso, eres fuerte Tyr, no solamente eres muy veloz, también posees una buena técnica para golpear a tus oponentes, golpeas en puntos vitales, no tengo idea de cómo rayos Black fue capaz de soportar tantos golpes en puntos vitales y no morir en el acto, diría Kakaroto. Sin embargo no soy el único que es realmente veloz, tú también lo eres, no fui capaz de conectarte un golpe en una zona vital, tu estilo marcial es muy completo, tiene todo, técnica, defensa y ataque, además, esos ojos de demonio te dan la capacidad de ver los órganos internos de tus adversarios, muy eficaz, y por último, la doctrina egoísta prohibida te brinda una velocidad que jamás había visto, diría Tyr. Eso es un gran honor, en especial viniendo del Arcángel de la Muerte, diría Kakaroto, quien haría desaparecer el poder de la doctrina egoísta prohibida y aquel ki siniestro de un demonio antiguo desaparecería. Parece que eso es todo, ahora sí me disculpas, deseo reparar todo el daño que hay en mi montaña, diría Tyr. Lo lamento de nuevo, ciertamente me emocioné de más y no pude contenerme, voy a reparar todo esto, diría Kakaroto. No, no es necesario, diría Tyr con su típica expresión. No. ¿Qué quieres decir? Yo ocasioné todo este caos, creo que es justo que yo lo repare, diría Kakaroto. No te molestes, no eres el único con el poder de la creación, mi madre hace muchos millones de años me hizo aprender este poder, ella quería que yo fuera el sucesor de mi padre, pero nunca quise serlo, diría Tyr. Ya veo, parece que has tomado tu decisión, pero lo digo de nuevo, lo lamento, diría Kakaroto. No te disculpes, te puedo contar un secreto. Yo también disfruté nuestro enfrentamiento, diría Tyr. Me parece bien, sin embargo, eso no es todo, si necesitas un compañero de entrenamiento, soy voluntario, sería genial entrenar con el Arcángel de la Muerte al que todos temen, diría Kakaroto. Es una oferta interesante, por desgracia para ti, no realizo entrenamiento físico, mi entrenamiento es la meditación, nada más, diría Tyr. ¿Qué? ¿Solo meditar? Es increíble el poder que tiene sin realizar entrenamiento físico, pero tiene un punto, mi maestro Meru siempre me exigió meditar desde que empecé a tener uso de razón, se diría Kakaroto en sus pensamientos.
De acuerdo, no te molesto más, nos vemos, pero para la próxima prefiero un combate real, diría Kakaroto, y al instante, desaparecería de un resplandor el cual había aparecido en medio de toda la destrucción. Su perseverancia me sorprende, veo que no se dará por vencido hasta que libere mi maldición al 100%, pero ambos sabemos que eso no volverá a suceder a menos que exista un enemigo que ponga en peligro la extinción de mi mundo. En fin, ahora tengo trabajo que hacer, solo mira cómo quedó la montaña, me sorprende que siga de pie, eran los pensamientos de Tyr. Desde el encuentro entre Kakaroto y el arcángel Tyr había pasado un día completo, ahora era el primer día de entrenamiento entre Kakaroto y la diosa guerrera Artemisa. Por todo el lugar de entrenamiento se daban estruendos y ráfagas de viento, además de que las ondas de choques destruían todos los escombros y se formaban cráteres por todo el lugar. Kakaroto y Artemisa habían dado inicio a un régimen de entrenamiento muy intenso, ambos se encontraban intercambiando puñetazos y patadas por toda la zona de entrenamiento desde muy temprano. Kakaroto se encontraba con las vestimentas destrozadas debido al intenso entrenamiento, además de que había empezado a primera hora. Por otro lado, Artemisa le seguía el ritmo con su poderosa espada, pero claramente ninguno de los dos se encontraban peleando con todas sus fuerzas, al final solamente era un entrenamiento. Kakaroto seguía esquivando y esquivando, este había dejado a un lado el ataque, por lo tanto se había enfocado solamente en la defensiva, esquivando todo tipo de ataques por parte de Artemisa. La diosa guerrera Artemisa seguía y seguía atacando a Kakaroto con su espada, sin embargo era claro, solamente era un entrenamiento, por lo tanto, se contenía al igual que Kakaroto. No obstante, ambos dejarían de luchar y retrocederían para tomar distancia, no había dudas, ambos se miraban con una mirada desafiante y estaban disfrutando del entrenamiento. Necesito mejorar mi velocidad, ser más rápido y tú debes mejorar tu ataque, ¿qué te parece esto? Si logras acertarme un golpe, la victoria de este entrenamiento será toda tuya, podrás presumir, diría Kakaroto. ¿Estás seguro de eso? ¿Acaso el gran Kakaroto se siente demasiado confiado? Espero que no cometas el terrible error de subestimarme, diría Artemisa, y esta le lanzaría una mirada desafiante al Saiyajin semidios. No, de ninguna manera, entonces ¿qué dices? Solo necesitas un golpe, diría Kakaroto con sus imponentes ojos color plata. De acuerdo, veo que te sientes más confiado, te voy a restregar la victoria en la cara cuando sea mía, diría Artemisa mientras tenía una mirada determinada y se preparaba para atacar. Ven, si tienes lo necesario, diría Kakaroto quien estaba tratando de provocarla. No obstante, de un momento a otro y a una velocidad espectacular, Artemisa ya se encontraba detrás del Saiyajin con un ataque de su afilada espada. Sin embargo, Kakaroto al instante esquivaría la espada y sin siquiera tomarse la molestia de ver, era el juicio propio entrando en acción. Rayos, pensé que lo tenía, pero es claro que no va a ser tan fácil, tengo que ganar a como de lugar y para ello solo necesito acertar un golpe, vamos, no puede ser tan difícil, se diría Artemisa en sus pensamientos. Vamos, ¿a dónde se fue todo ese espíritu? Diría Kakaroto. Con que esas tenemos, de acuerdo, aquí voy, serían los pensamientos de la diosa y haciendo uso de una velocidad impecable se habría ido directamente hacia el Saiyajin. No está nada mal, de hecho me ha sorprendido más de lo que había imaginado, ella es rápida, no solo es fuerte, también tiene una velocidad impresionante, se diría Kakaroto en sus pensamientos quien de inmediato había notado que Artemisa se encontraba detrás. Esta vez no puedo fallar, no te preocupes Kakaroto, solo será un pequeño corte, fueron las palabras de Artemisa y esta rápidamente soltaría una estocada con una fuerza y técnica impecable. Kakaroto al instante se daría la vuelta y para sorpresa de Artemisa, Kakaroto había desviado la espada solamente con sus dedos sin ninguna dificultad y a la misma vez se preparaba para lanzar un contragolpe. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Desvío mi espada con su mano desnuda y sin recibir ningún corte, serían los pensamientos de la diosa y al instante usaría su espada como escudo para bloquear el contragolpe del Saiyajin. Efectivamente, Kakaroto había soltado un veloz puñetazo directo con una fuerza considerable. El poderoso puñetazo de Kakaroto le había hecho retroceder muchos metros a la diosa, esta estaba sorprendida ante la fuerza del Saiyajin. ¿Con qué eran ustedes dos los que hacen temblar el planeta? Fueron las palabras del dios Baldur el cual había aparecido de repente. No le hagan caso, solo está ansioso por probar los resultados de su entrenamiento, diría Hércules.
Kakaroto, veo que tu amante también se ha fortalecido, me sorprendes mujer, tienes potencial, diría Baldur, el cual había dirigido su mirada hacia Artemisa. Puedo sentir un gran aumento en tu ki, diría Kakaroto. Eso es claro, no me voy a quedar de brazos cruzados mientras ustedes los Saiyajines nos toman la delantera, además, no voy a olvidar a ese miserable de Black, diría Baldur con una expresión seria. Hércules tiene razón, estás aquí para probar tus nuevas habilidades, diría Kakaroto. No te recomiendo pelear con Kakaroto, está al nivel de Tyr, no tendrás oportunidad, solo harás el ridículo, diría Hércules. ¿Quieres callarte? Arruinas mi momento, me he vuelto más fuerte que nunca, también he mejorado mi resistencia, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Puedo sentir sus intenciones, quiere pelear con todas sus fuerzas contra Kakaroto, parece que nuestro entrenamiento se detendrá por ahora, se diría Artemisa en sus pensamientos. ¿Realmente quiere pelear conmigo? Veo que su pelea contra Black le afectó más de la cuenta, la realidad es que nunca tuvo oportunidad, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Y bien, Kakaroto, ¿qué te parece un vuelo aquí y ahora? Diría Baldur mientras tenía una sonrisa confiada. No lo sé, ahora mismo estoy ocupado, estoy en medio de un entrenamiento con Artemisa, diría Kakaroto. Ya veo, estoy seguro que no le importará, ahora vamos a pelear o no, diría Baldur mientras seguía manteniendo esa sonrisa arrogante. Ni siquiera le importa si estoy frente a él, qué tipo más arrogante, se diría Artemisa. No lo sé, creo que la decisión se la dejaré a ella, diría Kakaroto. Se siente bien que Kakaroto me tenga en cuenta, eran los pensamientos de Artemisa. Estamos perdiendo el tiempo, diría Baldur mientras tenía una expresión seria. Ya te lo dije, todo dependerá de ella, diría Kakaroto. Está bien, no me importa, puedes hacerlo Kakaroto, además necesito un pequeño descanso, diría Artemisa. Ya escuchaste a la dama, ahora será mejor que te prepares, de lo contrario podrías morir, diría Kakaroto con un tono grave en su voz y una mirada fría. Un escalofrío recorrería por la espalda del dios vikingo al escuchar las frías palabras del Saiyajin que está al nivel de su hermano más fuerte. ¿Aún quieres continuar? Nadie te juzgará si deseas dar un paso atrás, diría Hércules mientras tenía una sonrisa. No creas que puedes intimidarme, Kakaroto, verás por ti mismo los resultados de mi entrenamiento, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Ahora nos situamos en otro mundo paralelo, en el planeta Andrómeda, hogar del clan Hellsing. Los demonios se encontraban frente al emperador de mundos, el Gran Shen, el cual los tenía como corderitos asustados. Preguntaré una vez más, caballeros, ¿dónde puedo encontrar a ese tal Vegeta? Diría Shen. Bien, es suficiente, no vamos a tolerar que llegue a nuestro planeta y empiece a dar órdenes, no nos puede asustar, señor Shen, así que le pido amablemente que abandone nuestro planeta por las buenas o por las malas, diría Serafín con una mirada determinada. Por desgracia señor Shen, usted y sus hombres se encuentran en desventaja, ustedes solamente son 3, si no desea que esto se vuelva una masacre, como lo dijo mi compañero Serafín, le pedimos que abandone nuestro planeta o nos veremos en la penosa necesidad de usar la fuerza y no querrá ver la furia del clan Hellsing en persona, diría Atlas mientras tenía una mirada retadora. ¿Miras eso Jiren? Esos gusanos sí que son estúpidos, diría Kai mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, el comandante Jiren seguía sin decir nada, pero en su mirada se notaba que algo estaba por venir y no sería agradable. En mis 500 millones de años de vida, jamás me habían hablado de esa manera, tal parece que ustedes caballeros, no conocen al emperador Shen o estarían de rodillas frente a mí pidiendo clemencia, diría Shen con esa mirada penetrante. 500 millones de años. ¿Tan viejo está ese sujeto? Se diría un asombrado Loki en sus pensamientos. Entonces esta será la primera vez, no obtendrás lo que tanto quieres, no tendrás ninguna respuesta de nosotros, diría Uranus mientras tenía una sonrisa arrogante. Así que afirman que tienen las respuestas que busco, interesante, diría Shen con una expresión seria. Como sea, es hora que te retires, tú y tus hombres, diría Serafín. No lo harán, más vale que todos se preparen para pelear, diría Deku. Su insolencia les costará la vida, muchachos ya saben qué hacer, busquen las respuestas a golpes, diría Shen. Como usted diga, Lord Shen, considero lo hecho, ¿no es así Jiren? Diría Kai mientras tenía una sonrisa malvada. Como sea, hagamos esto, diría Jiren con un tono frío y una poderosa aura había rodeado su cuerpo.
No los maten, antes quiero respuestas, en otras palabras, háganlos sufrir, el clan Hellsing no existirá al final del día, diría Shen. Entonces los demonios Loki y Uranus habían rodeado al Capitán Kai, donde ambos iban a pelear en equipo para evitar bajas en el clan. Sin embargo, el demonio Deku estaba dispuesto a enfrentar él solo al comandante Jiren, pero sus instintos por alguna razón le advertían que era mala idea. Tú jamás podrás vencerme, diría Jiren con su típica expresión. Pero no está solo, por lo tanto las probabilidades incrementan, fueron las palabras de Heracles quien este había aparecido de manera inesperada. Eres tú, pero ¿cómo lo has sabido? Diría Deku. Estaba tomando una siesta y de repente pude sentir 3 presencias poderosas, diría Heracles. Bien, acabemos con este tipo, diría Deku con una mirada determinada. No obstante, por otro lado, teníamos a los demonios más fuertes del clan Hellsing, Serafín y Atlas, los cuales tenían planeado enfrentar al emperador Shen. Ustedes dos no quieren hacer esto, caballeros, soy un emperador muy generoso, les daré una segunda oportunidad, inclínense ante mí y les perdonaré la vida, me darán las respuestas que busco y vivirán para contarlo, diría Shen. Es una oferta tentadora, pero no traicionamos a los nuestros, diría Atlas. Puedo sentir que escondes un gran poder de pelea, pero nosotros también somos fuertes, diría Serafín mientras tenía una expresión seria. Déjamelo a mí, yo mismo voy a acabar con este cretino engreído, diría Atlas. No, pelearemos en equipo, créeme cuando lo digo, este sujeto es fuerte, diría Serafín. Veo que ambos tomaron una decisión, bien, la muerte será su castigo, diría Shen con un tono grave en su voz. No nos asustas, fueron las palabras de Atlas y este había liberado una gran cantidad de poder, además uno de sus ojos había cambiado. Estoy listo, recuerda, debemos pelear en equipo, diría Serafín. Sin embargo, en ese justo instante Atlas se habría arrojado directo hacia el emperador donde con todas sus fuerzas le conectaría un puñetazo en todo el abdomen. Una poderosa explosión se daría por todo el lugar al extremo que las ráfagas de fuego pulverizarían todo a su paso hasta levantar una cortina de humo. ¿Qué te pareció eso? Pero está claro que no será suficiente para vencerte, pero es una probada de lo que viene a continuación, diría Atlas. Oye, ¿qué acabo de decir? Debemos hacerlo en equipo, diría Serafín. Sin embargo, antes que Atlas diera una respuesta, múltiples ráfagas de viento dispersarían todo el humo, donde se podía ver claramente al emperador Shen de pie y sin ningún rasguño, no había dudas, el puñetazo de Atlas no le había hecho ni cosquillas. Atlas al ver que su puñetazo con todas sus fuerzas no le había afectado ni en lo más mínimo a su adversario, este retrocedería de inmediato. ¿Qué intentas hacer, mocoso? Diría Shen con esa postura imponente. Usa todo tu poder, Atlas, no lo subestimes, diría Serafín. Pero si lo he golpeado con todas mis fuerzas, incluso siento el puño entumecido, diría Atlas quien aún no salía de su asombro. ¿Qué dijiste? Imposible, diría Serafín quien se colocaría en guardia al instante. No tienen ni la menor idea en lo que se han metido, diría Shen y por primera vez había sonreído cosa que pondría helados a ambos demonios. Patrañas, si crees que vamos a retroceder estás equivocado, diría Serafín. Sin embargo, en ese justo momento Shen desaparecería frente a sus ojos, por lo tanto Shen había aparecido frente a Atlas con esa mirada asesina. Cuidado, sal de ahí, alzaría la voz Serafín. Pero Atlas no podía moverse, estaba impactado tener a ese imponente emperador frente a él. Te enseñaré cómo debe golpearse, fueron las palabras frías del emperador y al instante le conectaría un puñetazo en toda la mandíbula que incluso se escucharía un crujido. Atlas sentiría la abrumadora fuerza del emperador, entendió que todos los del clan Hellsing estaban condenados, por lo cual a gran velocidad sería estrellado contra una montaña destruyéndola al momento del impacto, incluso en el lugar que se encontraban había sido sacudido. Atlas, gritaría el demonio Serafín al ver cómo su colega había sido destrozado de un solo golpe. El siguiente eres tú, debiste escucharme cuando te di la oportunidad, niño tonto, diría Shen con un tono grave en su voz. No debo perder la cabeza, tengo que mantener la calma, derrotó a Atlas como si fuera una hormiga y de un solo golpe, pero no debo retroceder por más que mis piernas no respondan, se diría Serafín en sus pensamientos. ¿Qué sucede? Hace un momento estabas tan seguro de tu victoria, pero ahora no puedes formar ni una palabra, diría Shen.
No, no me importa si eres invencible, que hayas derrotado a Atlas no significa nada, aún tengo a mis amigos conmigo, el clan Hellsing aún sigue de pie, diría Serafín con una mirada determinada. ¿De qué amigos me estás hablando? Mira a tu alrededor, mis muchachos ya se hicieron cargo de tus amigos, diría Shen mientras tenía una pequeña sonrisa. Serafín se daría la vuelta y quedaría helado ante lo que presenciaba. Heracles y Deku estaban por los suelos completamente aplastados por el comandante Kira, en el cual seguía en pie sin tener algún rasguño. Aun creyendo que había esperanza, fijaría su mirada en el Capitán Kai, pero la decepción no tardaría en llegar. Había visto a Loki y Uranus completamente destrozados por los suelos. Han sido irrespetuosos e insolentes, sus actos tendrán graves consecuencias, diría Shen, y este extendería su brazo, indicando que estaba listo para arrojar un ataque de ki. Todos han caído, solo yo he quedado en pie, el emperador Shen acabará con este planeta, y no tenemos ninguna oportunidad de evitarlo, eran los pensamientos de un atónito Serafín. Podrían haberse evitado este sufrimiento, pero optaron por ponerme las cosas más difíciles. Se acabó, tu clan pasará a ser historia, diría Shen, y este de inmediato le arrojaría una poderosa ráfaga de ki directamente hacia el demonio. Una catastrófica explosión se daría por todo el lugar. Serafín recibió de lleno dicho ataque, la ráfaga de ki fue tan potente que incluso destruyó toda una montaña en segundos y solamente había quedado destrucción. Parece que obtendré una respuesta con uno de esos demonios, y serán por las malas, diría Shen con un tono grave en su voz. El dios vikingo se encontraba frente a Kakaroto, este tenía una gran confianza en su fuerza, debido al entrenamiento que realizó por meses, estaba muy seguro de sí mismo. Por otro lado, Kakaroto se encontraba en profunda calma, la razón era sencilla, Baldur no es una amenaza y tampoco un oponente digno, es más, Kakaroto estaba más interesado en enfrentar a Hércules. Trate de advertirte, pero te niegas a escuchar, terminarás con el orgullo por los suelos, diría Hércules. No sé por qué te sigo escuchando, solo mira y aprende, diría Baldur mientras tenía una sonrisa confiada. Antes de empezar, el Olimpo no hace poco fue reconstruido, lo que quiero decir, es que ambos no pelearemos usando nuestro máximo poder, esto se tratará más de un combate de prueba, diría Kakaroto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso me temes? Lucharemos con todas nuestras fuerzas y no hay discusión, diría Baldur. Un combate de prueba, nada más, tómalo o déjalo, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Baldur esta vez no diría nada, pero se podía notar en su expresión que no estaba nada feliz con la insistencia de Kakaroto. Esto empieza a salirse de las manos, claramente Baldur quiere demostrar su valía, quiere poner en práctica todo lo que aprendió en estos largos meses de entrenamiento, se diría Artemisa en sus pensamientos. Está bien, si tanto insistes, pero no estoy nada feliz con esta decisión, lo que tú digas, ahora podemos empezar, diría Baldur. Entonces el Saiyajin semidios cerraría sus ojos mientras todo su cuerpo entraba en máxima relajación, despeja su mente para entrar en completa armonía, su aura sigue estando en un estado sosegado, y también empieza a desprender una gran cantidad de calor. ¿Qué es esto? Irradia una cantidad tremenda de calor, ¿acaso siquiera esto es normal? Diría Baldur. Lo es el máximo potencial de la doctrina egoísta prohibida, yo te aconsejo que te prepares, hermano, porque no podrás ponerle un dedo encima, diría Hércules mientras tenía una sonrisa. Patrañas, solo mira y aprende, te demostraré todo lo contrario, diría Baldur mientras tenía una sonrisa confiada. Mostrará una vez más eso, el poder de la doctrina egoísta prohibida, puedo sentir también como su ki empieza a cambiar, y ahí está, ese ki maligno, el ki de un demonio, eran los pensamientos de Artemisa. El cabello de Kakaroto había cambiado de tono, tenía el cabello erizado de púrpura, ese ki puro de un dios que antes desprendía, fue reemplazado por un ki maligno y siniestro, por lo cual, al abrir los ojos, les demostraría a todos los poderosos ojos de demonio. Una gran cantidad de adrenalina había recorrido por todo el cuerpo del dios vikingo al sentir ese increíble ki y sobre todo, que pertenecía a un demonio, no tuvo más opción que soltar una sonrisa de satisfacción mientras se preparaba para la batalla. Esta vez Kakaroto no diría absolutamente nada, nada más se había colocado en posición retadora, indicándole al dios vikingo que el combate ya había iniciado.
Esta versión es la que esperaba de ti, me gustas más así, Kakaroto, diría Baldur, el cual estaba por atacar a su adversario. Recuerda, Baldur, no te excedas o el planeta podría llegar a ser destruido, por esa razón nuestro padre nos prohibió pelear entre nosotros, diría Hércules. Sin embargo, Baldur rápidamente se arrojaría al ataque con una velocidad considerable, ya se encontraba detrás de Kakaroto y rápidamente le arrojaría un ataque muy feroz con su poderosa lanza. Kakaroto, sin siquiera darse el lujo de mirarlo, había esquivado dicha lanza con un veloz y ágil movimiento, demostrándole su velocidad al dios. Me olvidé completamente que tiene un arma para pelear, una lanza que le entregó el propio Zeus. Ten cuidado, Kakaroto, no dejes que esa lanza te toque, se diría Artemisa en sus pensamientos. Ágil y veloz, lo que esperaba de ti, diría Baldur, y al instante lanzaría un ataque directo con su lanza. Esta vez Kakaroto desviaría con su mano desnuda dicha lanza y de inmediato haría un contragolpe, lanzando un poderoso de rechazo. Baldur no lo vio venir, la velocidad de Kakaroto era admirable, a consecuencia recibió todo el puño de Kakaroto en la cara y a la misma vez sintió la temible fuerza del Saiyajin. Dejas muchos puntos abiertos a la hora de atacar, sería efectivo atacar de esa manera a oponentes con tu misma velocidad, pero contra un oponente como yo, de nada te servirá y solo hará que pierdas la batalla, fueron las palabras de Kakaroto, y al instante le conectaría un puñetazo sin técnica, solo con fuerza bruta. La fuerza de ese golpe haría que Baldur salga disparado con mucha fuerza directamente hacia una montaña, donde destruiría todo a su paso hasta formar una cortina de polvo y los escombros saldrían volando. Esto será demasiado fácil, será como un calentamiento para estirar mis músculos, todavía me quedé con más ganas de pelear contra Tyr, diría Kakaroto. ¿Qué acaba de decir? Es increíblemente arrogante, ahora lo entiendo, sé que los Saiyajines cambian de personalidad cuando optan por transformarse, nunca he enfrentado a un demonio antiguo, pero he escuchado que son más arrogantes que nosotros. Además, Kakaroto viene de un linaje del propio Hades, líder de los demonios antiguos, se diría Hércules en sus pensamientos. Increíble, Baldur fue lanzado con tremenda fuerza, Kakaroto está jugando con él, puedo decirlo, lo hace, pero en el proceso no subestima a su oponente, esto es el arte de pelear con cautela, calma y arrogancia, se diría Artemisa en sus pensamientos. Ahora nos situamos en un mundo paralelo, en la galaxia Espiral, planeta Eris. El emperador y sus guerreros más fuertes habían pisado el planeta del príncipe Vegeta y su esposa amada Leviathan, también princesa de los demonios del clan Hellsing. El capitán Kai intentó ponerle un dedo encima a la princesa Leviathan por orden del emperador Shen, pero hubieron consecuencias, apareció de manera inesperada el príncipe Saiyajin Vegeta, el cual no iba a permitir que lastimaran a su esposa, por lo tanto tomó la decisión de acabar con la vida del capitán Kai sin mostrar piedad. Me quitaste la diversión, Vegeta, quería darle una paliza a ese sujeto despreciable, pero también te lo agradezco, aunque no necesitaba tu ayuda, sé protegerme sola, diría Leviathan. Sé que lo haces, pero estos sujetos no parecen ser tan débiles, diría Vegeta, quien tenía una mirada fija en el emperador Shen. ¿Y ahora qué haremos? Ya que me quitaste la diversión de aplastar a uno de ellos, podría encargarme de ese tal emperador Shen, puedo decir que también es un Saiyajin, como tú, diría Leviathan. No, puedo sentir su ki, esconde un gran poder, es el más fuerte de los tres, diría Vegeta. Yo diría el más fuerte de los dos, porque al otro sujeto lo desintegraste, diría Leviathan mientras tenía una sonrisa arrogante. Bravo, espectacular príncipe Vegeta, jamás había imaginado que existiera alguien capaz de vencer a uno de mis guerreros más poderosos, el capitán Kai, y puedo afirmar que ni siquiera usaste todo tu poder, es espléndido, diría Shen mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué rayos quieren? Vienen aquí a mi planeta y atacan a mi esposa, ¿creen que serán bien recibidos? No crean que los dejaré marcharse como si nada, diría Vegeta con un tono grave en su voz. Creo que empezamos con el pie izquierdo, me he vuelto a presentar, soy el emperador Shen, y debo reconocer que admiro tu coraje, me disculpo por lo de tu esposa, pero te tengo una propuesta que no puedes rechazar, diría Shen. ¿Y ahora qué rayos tiene en mente? Esto no me agrada, se diría Leviathan en sus pensamientos. ¿De qué estás hablando? Diría Vegeta cruzado de brazos. Únete a mí, tomarás el lugar de Kai, serás el capitán Vegeta, sería un total desperdicio que un guerrero formidable como tú muriera sin explotar todo su potencial, diría Shen. Morir.
mi esposo podría aniquilarlos aquí y ahora, ¿acaso no viste cómo quedó ese gusano engreído? Diría Leviatán mientras tenía una sonrisa arrogante. Tienes mucha confianza en tu poder, ¿con qué, capitán? Además eres un Saiyajin como yo, pero tu ki es diferente, parece también el de un dios, diría Vegeta. Te diré la verdad, soy Shen, padre de todos los Saiyajines, diría Shen mientras tenía una expresión seria. Vegeta al escuchar las declaraciones de Shen quedaría sorprendido, no había manera, eso significa que él es más viejo que el propio Kakaroto, tendría que tener millones de años. Eso es ridículo, a mí me parece que mientes, los Saiyajines más fuertes que conozco son mi esposo, Kakaroto y Son Goku, diría Leviatán. Con mi puño de hierro tengo un objetivo en mente, gobernar todos los mundos, reclamar lo que fue mío y mucho más, arrodíllate ante mí y serás parte del nuevo mundo que obtendré, incluso dejaré que tu esposa te acompañe, seré el dios de los cielos, dios de la tierra, dios del todo, diría Shen. Este sujeto está loco, no lo escuches Vegeta, diría Leviatán. Ya he tomado mi decisión, lamento decepcionarte pero he decidido terminar con tu existencia, no le sirvo a ningún amo, diría Vegeta con una mirada determinada. Ya veo, eso es una lástima, entonces no me dejas más opción que darte un castigo, no deberías hablarle de esa manera a tu rey, diría Shen mientras tenía una mirada asesina. Entonces en ese momento el comandante Jiren daría un paso al frente, mientras una aura muy poderosa había comenzado a rodear todo su cuerpo. Tranquilo comandante, esta vez yo me haré cargo, se trata de uno de mis descendientes, es justo que yo haga el trabajo, diría Shen y había comenzado a desprender un ki aterrador. Tenías razón, Shen esconde un gran poder, no te fíes de él, sabes que si necesitas mi ayuda puedes acudir a mí, estamos siempre juntos en cualquier situación, diría Leviatán y había vuelto a su estado normal. Lo tengo bajo control, no dejaré que este insecto se salga con la suya, diría Vegeta quien daría un paso al frente mientras se preparaba para pelear. Jamás he visto pelear a Lord Shen, puedo verlo, él está emocionado por esta batalla, se diría Jiren en sus pensamientos. Entonces el emperador Shen había hecho aparecer una aura que rodeaba todo su cuerpo y sus ojos habían cambiado, parecían los de una bestia. Este ki es diferente, se diría Vegeta quien tenía una mirada seria. Entonces en un abrir y cerrar de ojos el emperador se habría arrojado al ataque a una velocidad sumamente increíble el punto que ya se encontraba frente a Vegeta donde de inmediato le arrojaría un derechazo. Pero Vegeta con esa sonrisa confiada detendría el puñetazo del emperador con una sola mano, lo que también de inmediato provocaría múltiples ráfagas de viento. ¡Qué velocidad y ni siquiera se ha transformado!, diría Leviatán. Entonces en ese momento Vegeta y el emperador Shen habían comenzado una pelea de fuerza bruta, donde todo el planeta había comenzado a retumbar con mucha intensidad debido a la tremenda fuerza de ambos Saiyajines. Es fuerte, demasiado fuerte, empieza a empujarme, necesito más poder, se diría Vegeta en sus pensamientos. A pesar de esa expresión de una bestia por parte del emperador, se notaba que no se estaba esforzando, pero se podía ver la abrumadora fuerza en sus músculos. En ese momento Vegeta habría accedido al Super Saiyajin demonio y esos ojos híbridos de un demonio habían vuelto a aparecer. La pelea de fuerza bruta seguía, y cada vez se formaban más corrientes de viento, y el planeta seguía siendo sacudido con intensidad. Necesito más poder, este insecto tiene mucha fuerza, se diría Vegeta en sus pensamientos, y al instante liberaría todo el máximo poder de su transformación. Sin embargo, Vegeta seguía sin poder moverlo ni un solo centímetro al emperador, el cual sin duda estaba fascinado ante el poder del príncipe de los Saiyajines. Vegeta al notar que lo superaban en fuerza, no tuvo más opción que usar técnicas, en ese instante Vegeta le conectaría un poderoso rodillazo al emperador en todo el abdomen usando mucha precisión. Pero dicho golpe no le afectaría en lo más mínimo al emperador, no tuvo más opción que solamente soltar una pequeña sonrisa. Imposible, tiene un cuerpo de acero, se diría Vegeta asombrado ante lo que presenciaba. Entonces el emperador sin piedad le devolvería el golpe, conectándole un rodillazo en todo el abdomen al príncipe Vegeta el cual al instante escupió una gran cantidad de saliva. No lo haces nada mal, pero nadie está a mi altura, debiste aceptar mi oferta, diría Shen y al instante le conectaría un poderoso derechazo al Saiyajin con nada más que fuerza bruta. Vegeta al instante saldría disparado directamente hacia una montaña al momento de ser golpeado brutalmente, la montaña fue destruido al instante y se levantaría una cortina de humo.
¿quién es este sujeto? Vegeta lo golpeó en un punto vital y ni siquiera reaccionó, y ahora él es quien parece tener la ventaja, pero todavía no termina. Vegeta ha estado entrenando conmigo durante años, aún no demuestra los verdaderos resultados de nuestro entrenamiento, se diría Leviatán en sus pensamientos. Es impresionante la técnica de pelear de ese Saiyajin, pero su error fue querer ganarle a Lord Shen usando fuerza bruta, grave error, diría Jiren con su típica expresión seria. Guerrero Vegeta, arrodíllate ante mí y puede que me apiade de ti y te otorgue el privilegio de una segunda oportunidad, diría Shen. Ni siquiera hace la finta para golpear, solamente lanza un puñetazo con nada más que fuerza bruta. Tendré que usar el máximo poder de los ojos de demonio híbridos, se diría Vegeta, y este había salido entre los escombros. Fascinante, eres el primero en salir ileso después de haber recibido un golpe con mi puño de hierro, diría Shen. En este momento te demostraré la diferencia de poder que existe entre tú y yo, diría Vegeta. Me encantaría verlo, es más, te desafío a demostrármelo, diría Shen. Vegeta esta vez había alcanzado una nueva velocidad, por sorprendente que parezca, era 10 veces más veloz que antes, a consecuencia este ya se encontraba frente a Shen con un puñetazo demoledor. Incluso el mismísimo Shen no se esperó ese repentino aumento de velocidad, por lo consiguiente, este fue golpeado directamente en toda la cara al extremo que retrocedería muchos metros. Tuvo un aumento excesivo de velocidad, esto es muy común en los Saiyajines, se diría Jiren en sus pensamientos. Eso es, así es como se debe hacer, muéstrales a estos inútiles lo fuerte que eres, diría Leviatán mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, Shen lograría resistir el poderoso golpe que recibió en toda la cara, por lo tanto rápidamente lanzaría otro puñetazo con pura fuerza bruta y nada más. Vegeta esquivaría el golpe del emperador y al instante haría un contragolpe, propinándole en toda la mandíbula una patada con pura técnica y una precisión inigualable. Eso te lo merecías, vamos Vegeta, demuéstrale tu poder, diría Leviatán mientras tenía una sonrisa. Shen se había limpiado la sangre, pero sin duda estaba asombrado a pesar de no demostrarlo, nunca nadie le había hecho sacar ni una gota de sangre hasta el día de hoy, sin duda también estaba satisfecho. Usa tu poder de Super Saiyajin, sé que puedes hacerlo como todos nosotros, diría Vegeta mientras tenía una expresión seria. Desde mi existencia me reconocieron como un guerrero prodigio, hay algo que me diferencia de todos mis descendientes, por lo visto mis genes se han diluido en ese sentido, déjame mostrarte la verdadera transformación de un Saiyajin, diría Shen y el ki de este había comenzado a crecer desmesuradamente. Se va a transformar en Super Saiyajin, debo decir que jamás había visto a un Saiyajin ser tan fuerte en su estado base, se diría Leviatán en sus pensamientos. El Super Saiyajin estándar es el normal para todos nosotros, diría Vegeta. No puedes estar más alejado de la verdad, campesino, fueron las palabras de Shen y este había comenzado a elevar mucho más su ki donde de inmediato el planeta volvería a ser sacudido de manera violenta. Ahora veo lo que pretende decir, su ki es diferente al de nosotros, no parece tener un límite, si en verdad es el padre de los Saiyajines, puede llegar a ser un problema, se diría Vegeta en sus pensamientos. Justo en ese momento un resplandor de color verdoso iluminaría todo el lugar, los escombros saldrían volando, múltiples ráfagas por todo el lugar, y para finalizar, una cortina de humo se había levantado. Lord Shen nunca tuvo la necesidad de usar su transformación, todo apunta que está disfrutando de más el combate, Saiyajin Vegeta, estás acabado, se diría Jiren en sus pensamientos. Todos serían testigos de la nueva apariencia del emperador Shen, sus ojos no tenían pupilas, parecían los de una bestia, su cabello tuvo un cambio significativo, era diferente al Super Saiyajin estándar, además su musculatura había incrementado. Su cabello es diferente al cabello dorado de Vegeta cuando se transforma, tiene músculos grandes, no le servirán con alguien tan veloz como Vegeta, para ser un Saiyajin con millones de años tiene poca experiencia, esta victoria la tienes asegurada, Vegeta, diría Leviatán mientras tenía una sonrisa confiada. Con que a esto se refería, ya conocía esta transformación y por esa misma razón será un problema, tiene la capacidad de ir incrementando su fuerza cuando se deja llevar por sus emociones, eso significa que no tengo más opción que demostrar mi máximo poder, se diría Vegeta. Esta es la diferencia, le llamo modo Berserker pero ustedes lo llaman Super Saiyajin legendario, ahora espero que dejes de ocultar tu poder, diría Shen con un tono grave en su voz.
No tenía pensado usar este poder hasta enfrentarme a Kakaroto, es mi eterno rival, pero no tengo opción, diría Vegeta con una expresión seria. Espera un momento, Vegeta, no estás pensando en usar ese poder, ¿verdad? Sabes que aún no está perfeccionado, sabes que eso toma tiempo y por eso tenemos muchas sesiones de entrenamiento, meditación y entrenamiento físico, diría Leviatán. Ahora tengo más curiosidad, diría Shen mientras seguía manteniendo esa expresión seria. No te preocupes, no alargaré de más la batalla, con esto será más que suficiente para aplastar a estos dos insectos, diría Vegeta, y en ese momento había vuelto a su estado base, además había cerrado sus ojos para entrar en máxima relajación, cosa que llamaría la atención de Shen y el comandante Jiren. No tengo este interés a menudo, pero hay algo distinto en este Saiyajin, se diría Jiren. Puedo sentir mucho calor salir de su cuerpo, y su ki parece más tranquilo, se diría Shen en sus pensamientos. Vegeta al abrir sus ojos definitivamente eran diferentes, tenía un color fuego en sus ojos, eran los auténticos ojos de demonio, un poder abrumador desprendía que sin duda llamaría todo el interés del emperador. Un Saiyajin con la sangre pura de un demonio antiguo, creí que Kakaroto era el único, diría Shen. Entonces en ese momento Vegeta pegaría un grito desgarrador y su cabello había cambiado de color radicalmente, ahora era púrpura, y había puesto a temblar todo el planeta. Cuentas conmigo, Vegeta, no lo olvides, se diría Leviatán en sus pensamientos. Hasta que finalmente un destello se daría por dicho lugar, el príncipe de los Saiyajines ahora contaba con una nueva y transformación final, era el poder de la doctrina egoísta prohibida y los auténticos ojos de demonio, Vegeta estaba listo para la pelea final. Desconozco este poder, pero puedo asegurar que este campesino tiene potencial, se diría Shen. La verdadera pelea empieza ahora, esta vez no seré tan flexible, diría Vegeta con esa mirada asesina. Pero el emperador Shen se quedaría callado, con la diferencia que esta vez tenía una sonrisa de satisfacción al presenciar el potencial de uno de sus descendientes. Regresando al Olimpo, en el reino que alguna vez perteneció a Zeus, campo de entrenamiento. Baldur saldría rápidamente de todos los escombros, y al instante se arrojaría hacia Kakaroto con la intención de devolverle el golpe. Kakaroto había comenzado a esquivar toda esa ráfaga de golpes a gran velocidad, no tenía que pensar, simplemente su cuerpo actuaba por instinto propio. Baldur con mucha ferocidad lanzaría dos ataques muy rápido con su lanza, a la izquierda y a la derecha con mucha precisión. Pero Kakaroto respondería muy bien, esquivando sin dificultad ambos ataques, era evidente, la velocidad de Kakaroto estaba muy por arriba que la del dios vikingo.